Llegamos a una sección maravillosa, estamos en una sección maravillosa, la cual es parte todavía de nuestro tema central desde hace 11 semanas. Estamos en el mismo tema porque el apóstol Pablo nos tiene en este tema en Filipenses capítulo 2, que quisiera que abras tu Biblia ahí. Siguiendo el estudio de Filipenses, estamos en la parte 11 de esta sección, o sea, hace 11 semanas predicando el mismo tema del capítulo 2. ¿Cuál es el tema central? La base, la unidad en la iglesia. Es decir, esta porción extraordinaria es la clave para que los creyentes sean uno en Jesucristo. Este tema es central, esta porción es central para que los creyentes sean uno en Jesucristo. Esta sección lo podemos ver como la explicación práctica de la oración de Jesús. Se acordarán que Jesús oró al Padre en Juan capítulo 17 y le dijo, puedes apuntar, Juan 17:20, le dijo esto al Padre: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos, dice el verso 21 del capítulo 17 de Juan, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa oración es como la explicación práctica, esa oración que vemos de Jesús al ver en Filipenses reflejado estas 11 semanas de lo que es la unidad. Es como la explicación práctica de esa oración. Y no es nuevo recordar, amados míos, si quisiera que aquí mediten, vamos a meditar juntos en este día, esta mitad de semana que es complicado, pero vamos a estirar nuestra mente hoy mucho. No es nuevo recordar que en estos tiempos lo que más se aplica es la soberbia. La soberbia es lo que más se aplica. La iglesia da un mensaje siempre en contra del mundo. Y como lo que más se aplica es la soberbia, el mensaje que tiene que dar la iglesia a este sistema que impera es el mensaje que rompe el esquema, y ese mensaje es la humildad. La humildad. Noten en el contexto, ya para meternos un poquito más a Filipenses, a nuestra porción, noten que en el contexto que ya se ha explicado, en el cual estaba como imperio Roma, estaba reinando Roma, la humildad, se acordarán, no era una cualidad, era una debilidad. Cuando hablabas de humildad, no era una cualidad, era una debilidad. Aún más en Filipos, ¿se acuerdan cuando estudiamos estamos en el mensaje 24, de hace 24 semanas, el primer mensaje de Filipenses, recordando que Filipos era una Roma pequeña, ¿se acuerdan? Una mini Roma. O sea, al entrar en el contexto, la enseñanza de Pablo a los Filipos fue una bomba, al decir que cambien totalmente la manera egoísta por la humildad. Fue una bomba. Y sigue siendo, pues la enseñanza de Pablo se extiende a la iglesia de hoy como principio eterno, y como meditamos al principio, como les dije al principio, la soberbia maneja nuestra sociedad, e inclusive la soberbia maneja muchas veces, y esto lo digo con mucha pena, el liderazgo eclesial y los ministerios de una iglesia, que se copian de los líderes, por supuesto. Si hay líderes soberbios que exaltan la soberbia, claro, maquillada de piedad, los que están en los ministerios van a hacer ¿qué cosa? Lo mismo, pues. Hace un tiempo, esto te lo doy como ilustración, hace un tiempo estaba en una reunión con pastores y escuchaba la forma de liderazgo de un pastor que sirve fuera de Lima, y es que el pastor lideraba así: cada cierto tiempo llamaba a sus pastores asistentes
y les tomaba cuentas cuántos convertidos tenían, cuántos nuevos bautizados tenían. Y si en algunas reuniones consecutivas veía que a uno de sus pastores asistentes no tenían resultados, bueno, literalmente lo echaban porque no tenían resultado. Y este tipo de liderazgo era algo así, me lo contaron como diciendo, qué bien lidera. Bueno, creo que está leyendo otra Biblia. Creo que está leyendo otra Biblia. Obviamente, los supuestos discípulos de ese señor que es el pastor líder harán lo mismo en sus ministerios, ¿no crees? Bueno, lo que aprenden de ellos, si eso es un ejemplo correcto, si yo creo que eso es correcto, entonces los ministerios van a actuar igual. Los ministros que se forman, los discípulos que se forman, van a llegar de pronto a un liderazgo y van a hacer lo mismo, ¿verdad? A ver usted, ¿cuántos convertidos tiene? ¿Y por qué no convierte a nadie? La respuesta es, porque yo no convierto a nadie. Pastor Jorge, ¿por qué la iglesia, por qué no es más grande? Porque yo me preocupo de la profundidad, no de la extensión. Porque yo no soy Dios. Yo no cambio a nadie. Yo no santifico a nadie. Yo después de este mensaje, después que me he esforzado por horas para hacer este mensaje, me voy a dormir a mi casa. Yo no soy responsable si usted crece o no. Yo soy el sembrador, echo la semilla, después vuelve el sembrador y dice, ¿y cómo está creciendo? Qué increíble, yo no hice nada. Así de sencillo. ¿Qué diría el apóstol Pedro si ve ese tipo de liderazgo soberbio? Bueno, 1 Pedro 5, creo que es un buen comienzo para la introducción. Capítulo 5, verso 1. El apóstol Pedro, usted sabe quién es el apóstol Pedro, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pedro, cada vez que salía con los discípulos, todos tenían que callarse porque Pedro era el predicador, era el que tenía el don de predicación. ¿Me escucharon bien? Era el que tenía el don de predicación. Los demás, Juan, el tremendo teólogo Juan, y todos los demás mudos, porque Pedro era el del don de predicación. El apóstol Pedro diría lo siguiente, 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos. ¿Qué te parece ese comienzo? ¿Quiénes son los ancianos? ¿Los viejitos de la congregación? No, los pastores. O sea, mira la diferencia de liderazgo, ¿no? Estás hablando del apóstol Pedro, el líder de los apóstoles, el predicador. Ruego a los ancianos, imagínate cómo se dirige a los pastores, que están entre vosotros. Yo, anciano, también, o sea, soy igual que ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dios mío, se está empatando con sus consiervos. O sea, si alguien tiene que mostrar jerarquía, sería este hombre, ¿no te parece? Verso 2, escucha lo que le dice. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Claro, ese verso 4 parece como si tuviera una segunda, ¿no? Como diciendo, va a venir Jesús, te va a recompensar, pero también la gente se debe asustar porque ahí va a venir el príncipe de los pastores. Interesante, Pedro. Jesús, desde que llegó, tuvo que enseñar con claridad absoluta que los esquemas del reino de Dios, escúchame bien, son totalmente opuestos al mundo. Desde que apareció Jesús, desde que lo vemos en los evangelios, lo que tiene que mostrar es que el reino de Dios, las propuestas del reino de Dios son totalmente opuestas al sistema del mundo. Déjame darte algunos ejemplos. Mateo 5:3. Mateo 5:3. ¿Están bien hasta ahí, hermanos? Qué bueno, porque es la introducción. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Entonces la gente se preguntaba, ¿cómo que son bienaventurados
¿Cómo que son bienaventurados los pobres? ¿Cómo que son bienaventurados los que lloran? No, los ricos, los que ríen. Mateo 6:19. 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Verso 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cómo? ¿No es mejor acumular que dar? Pero el patrón del mundo es acumular. Jesús dice no. El patrón del reino es dar. Mateo 7:13. Esto es totalmente opuesto. Mateo 7:13. Entrad por la puerta. Entrad por la puerta. Por eso me encanta que los ujieres la tengan casi cerrada esta puerta. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La pregunta es, ¿cómo no es mejor la puerta ancha? Es más fácil. A mí me dijeron que si yo oro, entonces le digo al Señor algo y ya soy salvo. No es fácil el camino ancho. Me dijeron que después de orar ya puedo vivir como quiera porque estoy en la gracia. ¿No es más fácil el camino ancho? Jesús dice, no. Los patrones del mundo totalmente fuera de los patrones del reino. Mateo 20:25. Dicho sea de paso, no estamos estudiando el libro de Mateo, solamente es una pincelada. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, escucha bien lo que le dice Jesús a sus discípulos: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Verso 26 del capítulo 20. Mas entre vosotros no será así. ¿Te has dado cuenta lo opuesto? No será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro... Qué interesante. Verso 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces la pregunta ahí de la gente que escuchaba diría, ¿cómo? ¿No es lo ideal ser el que manda? ¿No es lo ideal ser el que manda? En una iglesia yo quiero ser pastor para mandonear a la gente. ¿No es lo ideal? No. Porque ya hemos visto que el pastor tiene cero autoridad. La única autoridad que tiene es cuando abre la Biblia y dice Dios ha dicho esto. Los patrones, hermanos del reino, son opuestos a este mundo. ¿Te has dado cuenta que solamente que tu mente tenga esto, te das cuenta que ridículo es estar con un pie en el mundo, en el sistema del mundo, y otro pie en tratar de estar en el reino? La distancia es muy larga, nos podemos equivocar y creer creyentes. Jesús, ¿cómo me puedes pedir eso? Diría la gente. Es imposible. Feliz es el rico, feliz es el que ríe, feliz es el que acumula posesiones terrenales, feliz es el que vive como quiere, en libertad. Feliz es el que mandonea, ese es feliz. Tú eres Dios, y si tú eres Dios y vienes al mundo, ¿qué harías? Mateo 20:28, ahí está lo que haría. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Damas y caballeros, escúchenme bien, si usted me está siguiendo, es ahí que se cae todo mi argumento para defender los patrones de este mundo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Me dejo entender a dónde apunto? O sea, con esto se caen todos mis argumentos por defender los patrones de ese mundo. Alguno me está escuchando, seguramente por las redes también, está diciendo, sí, bueno, sí está bueno, esto está en Mateo, pero este pastor es un poco exageradito, ¿eh? Hay algo, o sea, podemos juntar los patrones del mundo algo con la iglesia, porque podemos hacerla así una buena combinación. Damas y caballeros, con esta sola enseñanza de Jesús, que Él vino para
no para ser servidos, sino para servir y para dar su vida, se nos cae todo el argumento para poder rescatar o defender los patrones de este mundo. Ese es, espero que tu mente me esté siguiendo, ese es el sentir de Pablo en la porción que estamos viendo. Ese es el sentir de Pablo en la porción que estamos viendo. ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos estudiando en Filipenses? ¿Cómo ver a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿Cómo ver a los demás como superiores a nosotros mismos? Colocando el ejemplo supremo de Cristo. ¿Cómo ver a los demás como superiores a nosotros mismos? No se olviden que estamos tocando hace 9 semanas la encarnación y seguimos ahí. Pero nunca hay que olvidar el tema central. El sentir es este, que los patrones del mundo son totalmente opuestos a los patrones del reino. Y la pregunta clave para la iglesia, porque esto es para la iglesia de Filipos y que se extiende a todas las iglesias de todos los tiempos, es ¿cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo ver a los demás como superiores a mí? Porque esa es la unidad, ese es el pedido que lo vamos a ver. Y quiero que veas Filipenses 2, ahora sí vamos a Filipenses, desde el versículo 3. Nada, ¿lo tienen ahí, hermanos? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando, acá está la clave, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también, ahí está el ejemplo supremo, que hubo también en Cristo Jesús, verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no solamente hasta la muerte, sino que hay una nota más, y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual... O sea, por lo cual abarca desde el verso 6. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la porción que estamos viendo. Hay claramente marcado en esta sección majestuosa, maravillosa. Hermano querido, quiero ser muy enfático contigo. Quiero que sepas que estas 9 semanas que hemos estado hablando de la encarnación, viendo todos los términos, todos los puntos a detalle, a tratar de ser de estos temas que superan nuestro intelecto, pero que nunca pueden dejar pasar por él. A detalle estamos tratando de ver, quiero ser claro contigo, que el punto central es la aplicación a la iglesia. ¿Cómo puedo vivir viendo a los demás como superiores a mí? Esa es la clave. ¿Está claro, hermanos? Todo esto tiene que ser aplicable, porque si no, vamos a empezar a volar teológicamente y si no sabes el punto central, no lo vas a poder aterrizar bien. Sigamos. Esta porción del versículo 6 al versículo 11 está claramente dividido en 2 puntos centrales. ¿Cuáles son? Primero, ¿lo ven ahí? Mírenlo por favor. Del 6 al 8, la humillación. Y del verso 9 al 11, la exaltación. Hemos estado viendo por 8 semanas la humillación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Recordemos, Pablo quiere que la iglesia de Filipos y por extensión todas las iglesias de Cristo guarden la unidad. La clave para guardar la unidad es la humildad. Eso tienes que tenerlo bien claro en tu mente y corazón. La clave para guardar la unidad es la humildad. ¿Cómo lo define? Mira el verso 3, ahí en Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, acá está la definición de humildad, antes bien con humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores a él mismo. Ninguna duda. ¿Está claro, hermanos? Hermanas, ¿está claro? Perfecto, perfecto. El pedido es concreto. Los creyentes se caracterizan porque son uno. ¿Cómo lo sabemos? Pues consideran al otro como superior. Ay, 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 qué problema. Pablo también diría lo mismo. Uy, qué problema. ¿En qué tema me he metido? Entonces, ¿qué hace Pablo? Pone el ejemplo supremo de Cristo. Nos deja sin argumentos. ¿Está claro? ¿Su mente está bien? Maravilloso. Si miran y dicen, no estará llevando su liderazgo Pablo un poco exagerado, un poco al extremo. No, Dios pide esto. ¿Cómo lo sabes, Pablo? Porque déjame hablarte de la encarnación. Él mismo fue el ejemplo de supremo, es la encarnación. Entonces, hasta aquí lo que estamos quedando con el punto central es que ver a los demás como superiores a nosotros en la iglesia, eso es la humildad. Rompe el esquema de Filipos, la mini Roma, que para ellos humildad. No se olviden que en la mini Roma, en Filipos, vivían un montón de soldados retirados romanos. Estaban sumergidos en los romanos, por eso se acuerdan que no había sinagoga. Pablo tuvo que estar afuera para la sinagoga y todo eso ya lo tenemos claro. Bueno, en ese lugar la humildad no era una cualidad, era una debilidad. Está rompiendo esquemas el apóstol Pablo y quiere colocarlo bien en la iglesia, porque toda iglesia, escúcheme bien, que puede ser sana doctrinalmente, puede sufrir de falta de humildad. Y saben, uno de los mayores riesgos, yo estuve pensando, no sé si crees que estoy en el camino correcto en este pensamiento, pero uno de los mayores riesgos de una iglesia que quiere colocar bien las bases de la doctrina y argumentar bien la Biblia, uno de los mayores riesgos es pensar que somos superiores a alguien. Y ese es un riesgo. Ese es un riesgo enorme. Y quiero por eso tomar este tema despacio. Vamos a volver, vamos a repasar un poquito. Empieza la escalera descendente. Aquí Pablo coloca, ya sabemos el punto central del texto, y Pablo coloca el ejemplo supremo de la encarnación y coloca Pablo la escalera descendente a partir del verso 6. ¿Cuál es el primer escalón descendente que habla el ejemplo supremo que es Cristo? ¿Cuál es la primera? No estimó, mira el verso 6, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a qué. Esa fue nuestro primer escalón descendente y dimos fuerza a la palabra. ¿Qué palabra te llama la atención ahí? Morfé, muy bien, morfé, ¿qué forma? O sea, ¿qué está diciendo en primer pasaje o el primer peldaño descendente? No estimó a ser morfé de Dios. Lo que está diciendo es que Jesús es la misma esencia. Lo que está diciendo es que Jesús es Dios. Hermanos, si estudiamos bien, no hay asidero para decir que Jesús era uno segundo, no hay asidero para los testigos de Jehová para decir que Jesús no es Dios. No existe. Es la misma morfé, la misma esencia. Segundo escalón, bueno, eso lo vimos a detalle a su tiempo. Segundo escalón descendente. Se despojó, mira el verso 7a. Dice ahí, mira en tu Biblia, por favor, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, se despojó. Esto es muy importante. El auto, ¿se acuerdan? El auto vaciado, muy bien, el auto vaciado colocó, siendo Dios su gloria, debajo de su humillación. O sea, no le bastó, siendo la misma esencia en el primer escalón, no se aferró tan profundo, no le impidió humillarse por los suyos, no se aferró de tal manera, pero no solo eso, sino que el siguiente escalón es que no se despojó, su autovaciado, que lo vimos también a detalle, autovaciado de su gloria debajo de su humillación. En la escalera número 3, descendente, ¿cuál es? Tomó forma de siervo, mire el verso 7b, sino que se despojó a sí mismo, y ahí viene, tomando forma de siervo.
es no solo 100% Dios, porque es la misma morfé, ¿se acuerdan? De Dios, sino que aquí dice que toma forma, morfé, de siervo. O sea, es 100% Dios y 100%. Y vimos un término teológico, ¿se acuerdan cómo se llama? La unión hipostática, no imposta, no, hipostática. ¿No? Vimos de dónde sale la palabra griega y todo eso. La unión hipostática. Muy bien. Siguiente escalón descendente, cuarto. Muy bien, semejante a los hombres. Mira el verso 7, la parte C. Bueno, espero no confundirte con letritas, pero ahí lo tienes que ordenar en tu mente. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y ahí viene la parte C, hecho semejante a los hombres. ¿Se acuerdan semejante la palabra en el griego? Homoioma, muy bien. Naturaleza 100% hombre, o sea, semejante al hombre. No que parecía un hombre, no que tenía algunos rasgos de hombre, sino que era 100% hombre. Naturaleza hombre, increíble. Quinto escalón descendente. Condición de hombre, no solo semejante al hombre, sino en la condición de hombre. Mire el verso 8, por favor. Y estando en la condición de hombre, es decir, no solo era la esencia del hombre, 100% hombre, sino también era él, ¿se acuerdan la palabrita? Esquema, ¿se acuerdan? Esquema de hombre. Jesús no parecía hombre, no era un superhombre, el Dios eterno era hombre. Nota ahí importante, desde la encarnación Jesús es Dios hombre hasta la eternidad. Desde la encarnación Jesús es Dios hombre hasta la eternidad. ¿Está claro? Vamos comprendiendo muy bien ahí, muy importante. Esos son conceptos muy importantes de la teología que no los tomen como algo superior, sino que es lo básico para ser creyente. Sexto escalón descendente. Se humilló a sí mismo. Mira el verso 8, otra vez la parte B. Y estando en la condición de hombre, ahí viene la parte B, se humilló a sí mismo. O sea, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, no le bastó la humillación despojándose de sus glorias, sino que ahora se humilla entre los hombres. Fue despreciado entre los hombres. Esto ya es lo máximo ya. O mejor dicho, esto es lo mínimo. Porque estamos en escalones descendentes, ¿verdad? O sea, no solo le bastó despojarse de sus glorias eternas, sino que se humilla delante de los hombres. Esto es monumental. Fue despreciado. Esto nos deja sin aliento, ¿verdad? Imagínense meterse con Jesús. Hace así y desapareces. Pero Él se humilló de tal manera que fue despreciado, no solamente a despojarse de sus glorias eternas, de sus riquezas eternas, sino que delante de los hombres se humilló. Dígame usted hasta esta altura, ¿quiénes somos nosotros para ser superior a alguien? Dios mío, si la iglesia no aprende eso, estamos pecando gravemente. Gravemente. Esto es monumental. Escalera descendente número 7. ¿Cuál es? Haciéndose obediente. Mire el verso 9, por favor. Verso 8, perdón, la parte 6. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente es la escalera número 7. Haciéndose obediente hasta la muerte. Un carácter de sumisa obediencia que lo vimos a detalle. Él se sometió en forma obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y uno dice, bueno, ya ahí es el fin. No. El apóstol Pablo pone una escalera 8 descendente. Dice, ¿cuál es la octava? Muerte de cruz. Esto es impresionante.
Mira otra vez el versículo, verso 8. Y estando en la condición de hombre, o sea, ya estaba humillado como hombre, se humilló a sí mismo, o sea, delante de los hombres, y haciéndose obediente hasta la muerte, o sea, se dejó ir hasta la muerte. Pero no termina ahí, dice, y muerte de cruz. La muerte de cruz eran no solo para personas indignas, repudiadas y extremadamente sucias por la sociedad, imagínate, sino que Pablo diría en Gálatas 3:13, algo durísimo, que a veces lo pasamos de largo, pero Gálatas 3:13, que es el estudio de Deuteronomio, capítulo 21, el apóstol Pablo diría en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, escúchame bien, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, se argumenta con el Antiguo Testamento, con Deuteronomio 21, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, escúchenme bien, Jesús se hizo maldito. Esto es fuerte. ¿Para qué se hizo maldito? ¿Por qué se hizo maldito? Para librar a los suyos de la maldición. Esto rompe esquemas, esto es una humillación al extremo, estás hablando del Dios eterno. De las maldiciones que Dios dio por la entrada del pecado, usted sabe que usted puede ver claramente hoy en este mundo las maldiciones que Dios ha dado por la entrada del pecado. La primera maldición que Dios hizo, lo vas a encontrar en Génesis 3, en el verso 16. Una de las primeras maldiciones es que la mujer da a luz con dolor. O sea, cuando usted vaya a la clínica y vaya a sala de parto y de pronto escuche ruidos escandalosos, tipo asesinato, es porque el pecado ha entrado a este mundo. Pero una de las maldiciones que me llama la atención y tratando de hacer en mi mente el paralelo con lo que estoy estudiando de la humillación de Cristo, es que en Génesis 3:18, en la primera parte, en la parte A, dice que el producto de la maldición en la tierra, cuando maldijo a la tierra por causa del hombre, porque maldijo al hombre, a la mujer, la tierra, y cuando maldijo Dios la tierra, dijo esto en Génesis 3:18, la primera parte, espinos y cardos te producirá. O sea, cada vez que tú te piques con una rosa y te hinques, o en un zarzal te hinques, o jugando fútbol tu pelota se cae ahí y se desinfle por las espinas, esas espinas son producto o son una imagen clara de que el pecado, que es la maldición por el pecado. Y eso me llamó la atención y quiero hacer un paralelo para ir a Marcos 15:16. Quiero que vayas ahí un ratito, a Marcos 15:16. ¿Están bien hasta ahí? ¿Han recordado las 9 semanas anteriores? En 5 minutos. Marcos 15:16. Escucha lo que dice, cómo relata el Evangelio. Marcos 15 dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Están hablando de que los soldados lo llevaron a Jesús. Esto es al pretorio. Y convocaron a toda la compañía. Verso 17. Y a Jesús le vistieron de púrpura y poniendo ¿qué cosa le pusieron? Una corona tejida de espinas. ¿No te llama la atención ese dato? Verso 18, comenzaron luego a saludarle, a burlarse del salve, rey de los judíos. ¿Y sabes lo que hizo un desquiciado? Verso 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia, o sea, se estaban burlando de él. A mí lo que me llama la atención es cómo todo está milimétricamente estructurado en el plan eterno para poner al cordero sufriente con una corona de espinas, simbolizando que Él es el que carga la maldición sobre su vida, tremendamente explicado en los evangelios y en la cruz. El Dios eterno, en su naturaleza humana, en forma misteriosa, se hizo maldito para pagar la maldición producida por el pecado
Eso, hermanos, es humillación al extremo. Al extremo. Espero que sus mentes hasta ahí esté bien. Acabo de terminar la introducción. Pero a partir del verso 9, Pablo nos explica la exaltación. Mira el verso 9 de Filipenses 2. Ya vimos la humillación. Y ahora viene la exaltación, pero a partir del verso 9 Pablo nos explica la exaltación. Por lo cual, mira en tu Biblia, verso 9, ¿lo tienes ahí? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Empezamos a analizar la exaltación a partir de hoy. Ya terminamos la humillación y ahora la exaltación. Y hoy quisiera comenzar con el primer paso de la exaltación. Y quiero que veas tu Biblia. El primer paso está en el versículo 9, la parte A. ¿Cuál es el primer paso de la exaltación? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo. Ese es el primer paso. Y le vamos a llamar, es el primer paso de la exaltación, el principio de la exaltación. Así va a ser el primer paso, el principio de la exaltación. Mira el verso 9 otra vez, quiero que lo leas. Después de toda la humillación, mira el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Por lo cual, empieza así el texto, por lo cual, o sea, por lo visto en la humillación, cuando se refiere a por lo cual, abarca del verso 6 al 8. Por lo cual, por lo visto en la humillación. Quiero que me escuches bien, quiero que no te distraigas, quiero que estés atento aquí para que veas el principio. Por lo cual, no te olvides, abarca del verso 6 al 8. Dios, por lo cual, o sea, por la humillación, Dios, ¿qué cosa hizo? Bien, está siguiendo el texto. Dios lo exaltó. ¿Está claro hasta ahí? Repito, esto es importante, parece simple, pero vas a ver que es muy importante para nosotros. Por lo visto en la humillación, o sea, el verso 6 al 8, Dios lo exaltó. Esta ecuación es el principio bíblico general. Escúchame bien. Es decir, es el principio para todos nosotros. Déjame explicarte. Quiero que vayas rápido o que me escuches y apuntes. Mateo 23:12. Lo que hace aquí, lo que está mostrando en esta exaltación es que por la humillación Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ese principio es el principio general para todos nosotros. Mateo 23:12. Dice ahí, porque, ¿lo tienen ahí? O apúntenlo, porque el que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Y el que se humilla será. Obviamente, escúchame bien, con ese principio general, obviamente nadie podrá vaciarse de tan arriba como Jesús, por lo tanto nadie podrá humillarse tan abajo como Jesús. En este caso es lógico que Jesús es particular, ¿verdad? ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Perfecto. Pero se realizó en Jesús en forma particular, pero el principio es general. Y quiero que escuches Santiago 4:10, si puedes ir, genial. Santiago 4:10 da el mismo principio. Mejor apúntalo, no tienes que ir ahí, apúntalo. Dice Santiago en su carta, en el capítulo 4, en el verso 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahí está el principio. Santiago, dicho sea de paso, no puedo aguantar de darte el contexto de esto que es fabuloso. Santiago desde el verso 7 del capítulo 4 hasta el verso 10 del mismo capítulo da 10 imperativos, o sea, 10 órdenes para recibir la gracia salvadora. ¿Qué cosa es la gracia salvadora? La salvación eterna. Y concluye con humillarse. Es claro que el humillarse aquí, en el contexto de Santiago, produce el ser exaltado por Dios a una vida con Él, o sea, la salvación. Pero el principio está ahí. El que se humilla será exaltado. ¿Entiendes a dónde vamos? Es un principio general. Sigo. Lucas 18, desde el verso 9. Déjame leerte esta historia de Jesús. Déjame leerte. Lucas 18:9, se van a acordar, dice ahí: a unos que confiaban en sí mismos como justos, eso dice el autor,
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, el preámbulo para que tú conozcas el punto de la parábola y no te vayas por todos lados a explicar la parábola en forma alegórica, sino para que veas el punto, lo da Lucas. Repito, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, ¿la parábola para quién va? ¿Para quién va? Para los que se creen justos, los que se creen más, los que se creen exaltaditos, los que se creen sobrados. A esos van. No va para el otro. El otro lo podemos sacar de paso, de taquito. Pero va para los que se creen exaltados. Listo, dice, verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Obviamente Jesús apunta con toda su artillería a los fariseos. Verso 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como estos, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este pobre publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ese es el concepto de tocos, de pobres en espíritu. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mira la aplicación. Aplica, acá está el punto. Verso 14. Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién es el justificado? El que se humilló antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será. Ahí está el principio general. La enseñanza es a los religiosos que se exaltaban y en un gol y a un golpe de orgullo Jesús le dio en el blanco, en ese punto, el cual nos ayuda a ver el mismo principio. El que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Primera de Pedro 5:5, apúntalo, yo te lo leo. Igualmente, jóvenes, dice el apóstol Pedro, esta es la continuación de lo que hemos leído en la introducción. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos, escucha, revestidos de humildad. Pedro ha hablado con Pablo, ¿verdad? Han explicado eso primero ellos. Revestidos de humildad, eso le dice a la iglesia. Porque Dios, acá hay un motivo. ¿Por qué revestidos de humildad? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí viene el principio. Si sigues 1 Pedro 5:6, acá está el principio. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Ya tenemos el principio, hermanos, sí o no? ¿Captamos el principio en la Escritura? Perfecto. Ahora sigamos en el texto. Verso 9, regresamos a Filipenses, capítulo 2, verso 9a. Ahora, si ya tenemos el principio claro, general en nuestra mente, ahora sí, quiero mostrarte 4 etapas de exaltación de Dios a su Hijo. 4 etapas de exaltación de Dios a su Hijo, Jesucristo. Verso 9a, míralo por favor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ponte a pensar. Dios le exaltó. ¿A quién le exaltó? A Jesús, a su Hijo. Hasta lo sumo. Déjame mostrarte 4 etapas de exaltación de Dios a su Hijo que muestra la Escritura. Algunos autores muestran 3 etapas, pero yo creo que hay 4 etapas marcadas. Míralo por favor. Teniendo claro el principio de exaltación, como nota, dicho sea de paso, como nota quisiera enseñarte que el término exaltar, ahí lo ves en Filipenses 2, exaltar 2:9, ¿lo ves? O exaltó. En el griego es súper exaltar o súper exaltado. Según William Hendrickson, un gran teólogo, él dice que es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento así. Súper exaltación, súper exaltación. Entonces déjame mostrarte 4 etapas de esta súper exaltación de Dios a su Hijo Jesucristo. Primera etapa, quiero que estés atento, primera etapa. La resurrección. La resurrección. Vas a ver que son etapas claras de exaltación de Dios a su Hijo. La resurrección. Efesios 1:19.
Déjame leerte Efesios 1:19. Escucha bien este texto, que está el contexto de la resurrección. Y escucha. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? O sea, está hablando de los creyentes. Según la operación del poder de su fuerza, hablando de Dios, la operación de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este pasaje monumental, y de muchos pasajes elegí este de la resurrección, porque no solamente, y esto también como nota, esto no es parte de lo que Pablo quiere explicar, pero también como nota es bueno recordar que ese poder de la resurrección, ¿usted cree que ese poder sea poder de verdad? ¿El poder de Dios para resucitar a Cristo será un poder fuerte? Bueno, ese poder es el mismo poder que habita en todo creyente desde su conversión. ¿Escucharon bien? Creo que no hemos escuchado bien el texto. Escucha cómo empieza Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Claro, el punto no es ese, ¿no? El punto es la exaltación. Y la exaltación dice que ese poder, Dios Padre, resucitó a Cristo de los muertos. O sea, Cristo se quedó así bien quietecito, y Dios lo resucitó. Ese mismo poder habita en cada creyente desde el día de su conversión. Damas y caballeros, escúcheme bien. Usted va a resucitar de verdad, ¿eh? Se lo estoy asegurando porque la Escritura lo asegura. Usted va a resucitar, ¿eh? ¿Qué es más difícil, nacer o resucitar? Más difícil resucitar, ¿no? Más difícil es nacer. Porque de un frejol, en cambio acá ya estás un manganzón ya formado. Vas a resucitar. Me encanta esto. Regresando al punto, en este pasaje de Efesios muestra cómo Dios exalta a su Hijo resucitándole de los muertos de manera gloriosa y sentándole a su diestra. Hechos 13, este pasaje de Hechos 13 de verdad que me conmueve muchísimo porque las circunstancias son increíbles. Aquí el apóstol Pablo en su primer viaje misionero da este mensaje en Antioquía y me encanta esto. Es lo que dice, mira lo que dice Hechos 13:32 en Antioquía de Pisidia, dice esto. Y nosotros también, verso Hechos 13:32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, escucha, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo, me encanta cómo toma la Biblia, segundo, mi hijo eres tú, o sea, da hasta el número del Salmo. En el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, verso 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, escucha bien, os daré las misericordias fieles de David, verso 35. Por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, verso 36. Porque a la verdad, mira cómo explica este argumento Pablo, a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, el Salmo no es para David, es lo que está diciendo. Verso 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Es decir, en una seguidilla de maravillas en la predicación de Pablo en su primer viaje misionero, Pablo dice, la verdad es que Dios resucitó a Jesús. Dios exaltó a su Hijo resucitándole. ¿Está claro? Primera etapa. Segunda etapa, no solamente la resurrección, sino que también lo exaltó en la ascensión. Mira Hechos 1:8, me encanta este pasaje. Hechos de los Apóstoles. ¿Están bien, hermanos, hasta ahí? ¿O están hechos? Hechos 1:8. Tranquilos que nos queda 1 hora y media.
Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Verso 9. Escucha bien. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando como mongos al cielo? En realidad mongos yo lo he agregado. O sea, se habrán quedado así. Claro, está ascendiendo delante de ellos. O sea, yo estaría desmayado. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero esto es más claro. En esta etapa Dios mismo exalta a su Hijo con la ascensión. El autor de Hebreos lo dice así, apunta, Hebreos 4:14, dice así, apúntalo porque tenemos poco tiempo, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Está exaltado por la ascensión, es seguro que entró, ya está, ya ascendió. Me encanta. Juan tiene una referencia a esta etapa, la cual me emociona y me hubiera estado más tiempo en este pasaje, pero no puedo. Dice así, usted se acordará, Juan 14:2. Escuche: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La verdad, hermanos queridos, es que Dios exaltó a su Hijo con la ascensión. Primero, ¿cuál es? ¿Cómo lo exaltó a su Hijo? Resurrección. Segundo, ascensión. Tercera etapa, la coronación. La coronación, Hechos 5:31. Hechos 5:31. Acá el apóstol Pedro dice una maravilla: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros, escuche la predicación de Pedro a los judíos, escuche bien lo que dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, escuche, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro, en forma valiente, les dice: ustedes lo han matado, le dice a los judíos. O sea, Pedro recibía o conversiones o piedrones, una de las dos recibía aquí. Pedro, en forma valiente y osada, explica que Dios exalta a Jesús colocándolo en su diestra, el cual es la autoridad total. ¿Se acuerdan de Mateo 28:18 en la gran comisión? ¿Qué cosa dice Jesús antes de partir? Y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y saben qué? En esta exaltación que Dios da a su Hijo hay una visión maravillosa. No vayan ahí por cuestión de tiempo, pero déjenme recordarle. Cuando había el primer mártir de la iglesia mencionado en la Biblia, Esteban, estaba a punto de morir. Había hecho una predicación increíble de todo el Antiguo Testamento para llevar a la gente a Cristo, que era el mensaje único de salvación para estas personas. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice Hechos 7:55. Escuche: puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Escuche esta maravilla que la Escritura nos enseña en esta narrativa. O sea, está a punto de morir, alza los ojos y ¿sabes lo que ve Esteban? La gloria de Dios. Alza los ojos y ve la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. O sea, coronado, toda la autoridad puesta. Dicho sea de paso, ahí hay una nota para usted y para mí. Ahí hay una notita que a veces la pasamos de largo escuchando este versículo. El cielo es una realidad. Te lo puede contar Esteban. Él miró y vio los cielos abiertos y vio a Jesús con toda la autoridad. Damas y caballeros, frente a nosotros, la Biblia nos dice claramente que el cielo es una realidad. Eso es una nota que hay que tener
para saber bien que nuestra fe es absoluta. La verdad es que Dios exaltó a su Hijo en la coronación. Cuarta etapa y la última. No solo la primera, ¿cuál es? Segunda, tercera. Y la última etapa de que Dios exalta a Jesús es la intercesión. Romanos 8:34. Escucha lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es? Está haciendo preguntas el apóstol Pablo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. Ahí está. Y mira lo siguiente. Y el que también intercede por... Ahí están todas juntas, como un resumen hace Pablo en Romanos 8:34. La verdad es que Dios exaltó a Jesús con la intercesión. Él es el sumo sacerdote y por eso, escúcheme bien, y esto tiene que ver contigo, y por eso los creyentes verdaderos, escúcheme bien y emociónese conmigo, así como que el cielo es real y que usted va a resucitar, se lo asegura la palabra de Dios. También emociónese conmigo que porque Jesús está con todo poder e intercediendo, usted si es creyente, escúcheme bien, llegará a la meta con toda seguridad. No apriete así los dientes, así no apriete. Repose en Cristo. Si usted es de Él va a poner en su corazón pasión por seguirle. Si usted es de Cristo, Él le ha dado responsabilidad de estudiar la Biblia, de ser diligente, pero no se preocupe, Él le va a poner eso en usted. ¿Por qué? Porque todos los días intercede por nosotros, porque Dios lo exaltó con la intercesión. Con estas 4 etapas, Dios le responde la oración a Jesús en Juan 17:5, solamente para que recuerde, Juan 17:5, dice Jesús en esta preciosísima oración al Padre, ahora pues, le dice Jesús al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo. Por favor, quiero que pensemos aquí, ya terminamos, ¿están bien hasta ahí? Qué bueno. Escúchame bien lo que le dice Jesús al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con todo lo que hemos visto, el Padre le respondió con creces, hermano, con creces. Con ese pensamiento, Filipenses 2:9, lo que hemos estudiado. Ahora quiero que lo mires otra vez. Empezamos la exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó. Otra vez, míralo. Por lo cual, o sea, por la humillación, Dios también le exaltó. ¿Lo entendemos un poco más ahí? ¿Lo entendemos un poco más? Ese es el primer paso de exaltación, el principio de la exaltación. Y el segundo paso de la exaltación lo veremos la próxima semana.